hombre de 31 años de edad, quien presenta múltiples pápulas blanquecinas asintomáticas que están localizadas en el párpado superior izquierdo de un tiempo de evolución desconocido. Aquí tenemos la imagen clínica de este paciente, donde se observan múltiples pápulas de color blanco amarillento de 2 a 3 milímetros de diámetro máximo, localizadas sobre este fondo de aspecto eritematoso en toda la superficie del párpado superior izquierdo. Con esta imagen, pues el dermatólogo que nos remitió la biopsia hizo un diagnóstico presuntivo de unos quistes de Milne en placa. Ahora bien, la biopsia que nosotros recibimos en el laboratorio, aquí la tenemos, muestra un fragmento cutáneo con presencia de glándulas sebáceas de aspecto morfológico habitual, localizadas en dermis superficial. Y vemos cómo estas glándulas drenan su contenido directamente al ducto sebáceo, no están conectadas a ninguna unidad folicular y directamente este ducto va a drenar a superficie. Si lo vemos a mayor detalle, vemos estas glándulas, son glándulas de configuración normal, con una capa epitelial proliferativa única y sebocitos de aspecto maduro. El intersticio acompañante es un intersticio sin mayores alteraciones. Realmente el diagnóstico histopatológico es muy sencillo y lo que tenemos aquí son glándulas sebáceas ectópicas o condición de Fordyce o gránulos de Fordyce. Esta enfermedad fue descrita por el dermatólogo John Addison Fordyce en el año 1896, quien también acuñó los términos del hiperatoma de Fordyce, las entidades del hiperatoma de Fordyce y la enfermedad de Fox-Fordyce. En todo caso, vale la pena resaltar que este dermatólogo lo que describió fue la parte clínica muy bien, hablando de lesiones papulares localizadas en labio superior e inferior y salpicadas por toda la mucosa oral. Pero él relacionaba estas lesiones más que todo con un problema en el epitelio de la mucosa, donde él creía que el protoplasma de las células epiteliales se transformaban en una sustancia similar a los gránulos de queratorelina que habitualmente no están en las mucosas. Fue hasta un año después, en el año 1897, donde el doctor Montgomery, que es un ginecobstetra, postuló por primera vez la relación existente entre esta condición y las glándulas sebáceas ectópicas. Recordemos entonces que los gránulos de Fordyce son una condición bastante frecuente que está presente en más o menos en el 70-80% de los adultos, con un cierto predominio en las mujeres. Suele hacerse más evidente después de la pubertad debido al influjo hormonal, a la presencia de andrógenos y progesterona, aunque se han reportado casos también en la infancia. Las localizaciones más frecuentes son en mucosa genital oral, se han reportado casos en areola y en mucosa esofágica, pero la localización de este caso es muy rara, es una localización en párpados, por lo cual básicamente estamos trayendo el caso. En general no requiere ningún tratamiento, excepto por condiciones estéticas, cuando haya duda diagnóstica, como es en este caso. Aquí vemos algunas de las imágenes sacadas de la literatura. Vemos cómo las lesiones en mucosa oral prácticamente se han descrito desde los labios, pasando toda la mucosa, encías, lenguas, inclusive en la mucosa gingival del área retroocular se han descrito de manera frecuente. Adicionalmente, en mucosa esofágica también se han descrito varios casos y en la areola del pezón. No son estas lesiones, esto es después del tratamiento que se le hizo con ácido dicloroacético. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues en primer lugar, hablar de los quistes de Milne en placas, sencillamente recordar que son un subtipo eritematoso. Los quistes de Milne se localizan principalmente en área periauricular, pero como en este caso también pueden darse en área periorbitaria. Adicionalmente, otras lesiones que pueden darse en los párpados que pueden llegar a simular esta condición son la hiperplasia sebácea, los antelasmas, el acné actinata y los selingomas. Pero realmente, teniendo en cuenta la clínica, por ejemplo, los antelasmas, que son placas más amarillentas, localizadas más en párpado superior e inferior, más en la región medial, podríamos descartar esta entidad. Adicionalmente, si nos quedamos con las otras 4 entidades, una biopsia es suficiente para descartarlas. Realmente los hallazgos son bastante significativos y esclarecen el diagnóstico. Recordemos que los quistes de Milne lo que veremos son estructuras quísticas localizadas en dermis, rodeadas por un epitelio escamoso con capa granulosa con material de queratina a su interior. La hiperplasia sebácea, por su parte, sí que veremos glándulas sebáceas, pero las veremos o aumentadas en número o aumentadas en tamaño, y sí que están ligadas a una unidad folículo sebáceo, con lo cual la secreción va a drenar directamente dentro
dentro del ducto folicular. En cuanto a los cilincomas, pues sabemos bien que es un tumor de origen anexial. Veremos con estructuras ductales, algunas de ellas dilatadas, rodeadas por una doble capa epitelial, con material eosinófilo en su interior y un estroma bastante denso, inclusive fibrosado, que separa estas estructuras. Y en cuanto a la terminata, pues la imagen histológica veremos algo de necrosis central rodeada por un infiltrado inflamatorio mixto, sobre todo granulomatoso. En ocasiones podemos ver granulomas debido a la ruptura de quistes foliculares. Ahora bien, en cuanto al manejo, no me voy a detener mucho en esto porque pues no es mi campo, pero sí decir que nuevamente resaltar que es una condición benigna, en general no requiere tratamiento, pero en este caso, por ejemplo, en estos casos fue un estudio retrospectivo que se hizo en el año 2013 de pacientes que presentaban esta condición en el área genital, presentaban más de 100 lesiones en el área genital, obviamente causaban bastante molestia en los pacientes. Se decidió hacer manejo con micropulse, fueron en total 23 pacientes. Como vemos aquí, es una técnica que se hace evidentemente bajo anestesia general, y los resultados que ellos reportan fueron unos adecuados resultados estéticos con un seguimiento a 51.3 meses con adecuados resultados. En otro artículo publicado en el 2008 se le realizó electrodisección y curetaje a un paciente de 49 años con unas lesiones de Fordyce en la mucosa de los labios, al igual que nuestro paciente. Desafortunadamente no les traigo las fotos de nuestro paciente, pero fue el mismo manejo que se le hizo puntual, y realmente el paciente tuvo una buena recuperación, con una corta recuperación y un resultado satisfactorio, como lo vemos aquí en la fotografía. Otros manejos que se han reportado en la literatura es la isotretinoína oral, que fue reportada por Monk en el año 93 en pacientes que tenían manchas de Fordyce y acné severo. Los resultados fueron adecuados, pero en el momento de retirar la isotretinoína reincidieron las lesiones, entonces pues no es muy recomendable. En cuanto al láser CO2, es una terapia pues bastante costosa, lo sabemos, requiere un equipo especializado, requiere un personal con un adecuado entrenamiento, pero pues los resultados también reportados han sido satisfactorios. En cuanto a la terapia fotodinámica, por el contrario, no han sido buenos los reportes. Tenemos un reporte del año 2007 donde se hizo un estudio con la terapia fotodinámica en estas lesiones, y lo que se veía era una presencia de múltiples efectos adversos, entre los que se incluyen eritema, edema, dolor, presencia de ampollas, vesículas, cicatrización e hiperpigmentación. Entonces pues tampoco lo recomendaban en este artículo. Y el ácido cloracético pues también lo han venido usando con presencia de eritema posterior a la aplicación, pero los resultados finales han sido satisfactorios por los autores. En conclusión, los gránulos de Fordyce, recordemos, son una entidad bastante frecuente, una condición benigna que en general suele tratarse únicamente por cuestiones estéticas. Hemos traído este caso por su presentación clínica no habitual en párpados y que puede llegar a generar bastante duda diagnóstica para el clínico, como en este caso. Es importante saber que puede presentarse en párpado y que en todo caso una biopsia pues conduce a un diagnóstico directo de esta entidad.